Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 24. Capítulo 123. Estallido. Kim desapareció de su sitio y apareció cerca de Axel, que estaba de pie bajo un árbol. Pop. Kim sonrió, disfrutando de su recién descubierta habilidad para aparecerse. Habían pasado 2 días desde que Kim aprendió a aparecerse. El primer día, sorprendió a Axel y Aldor al aparecerse con éxito en tan solo 3 intentos. Al principio, ambos pensaron que Kim había tenido suerte, pero luego se apareció 5 veces seguidas y concluyeron que no había sido casualidad. Al segundo día, Aldor repitió el ejercicio del primero y lo mantuvo a salvo. Quería que Kim se acostumbrara a la sensación de la aparición antes de continuar. Axel miró a Kim, que sonreía, y le preguntó, si quieres, podemos cambiar de instructor y contratar a alguien más competente. Ahora bien, ¿qué te llevó a decir eso?, preguntó Kim. Ya viste cómo llegó ayer, señaló Axel. Estaba claramente con resaca y sin preparación. Eso no fue profesional. Ya entiendes el nivel básico de comportamiento. Así que, si quieres, podemos elegir otro instructor. Conozco a algunos buenos y puedo programar clases con ellos para el final del día. Axel no tenía una buena impresión de Aldor. Le disgustaban las personas que no se tomaban su trabajo en serio, y la forma tan desagradable en que Aldor llegó al trabajo no le causó una buena impresión. Kim negó con la cabeza con una leve sonrisa. En realidad, creo que Aldor es un buen profesor. Un profesor necesita 2 cosas para ser un buen educador. Primero, debe ser bueno en lo que enseña, y Aldor claramente era bueno en aparición. Kim también notó el estado de Aldor cuando llegó, pero también notó algo más. Aldor no se sentía bien, al parecer, estaba enfermo, pero aún así se apareció sin problemas. A pesar de sufrir lo que imagino que eran dolores de cabeza, náuseas y mareos, señales claras de que no se estaba apareciendo, lo hizo sin ningún instrumento. Eso demuestra que es bueno apareciéndose, dijo Kim encogiéndose de hombros. En segundo lugar, un profesor debe ser bueno enseñando, continuó Kim. Si Aldor no era bueno explicando, no importaba lo bueno que fuera en su arte. Aldor enseñaba muy bien. Si ayer tenía resaca y aún así logré aparecerme, estoy seguro de que hoy lo haría mejor, ya que no la tiene. Se oyó un leve crujido detrás de ellos. Hablando del rey de Roma, dijo Kim, volviéndose para ver a Aldor de pie a cierta distancia. Mira, hoy está mejor. A diferencia de ayer, cuando Aldor llegó con aspecto desaliñado, cabello revuelto, ropa arrugada, ojeras y de mal humor, el Aldor de hoy parecía haberse duchado, peinado. Usado ropa diferente a la del día anterior y dormido bien. Buenos días, saludó Aldor, con una voz más enérgica que la de ayer. Buenos días, respondió Kim mientras Axel asentía en silencio. Aldor llamó a Kim al centro del campo y comenzó la lección del día. Ayer te familiarizamos con la aparición. Y de alguna manera, la comprendiste rápidamente, demasiado rápido, muchísimo más rápido de lo que podías creer, dijo Aldor. Todavía no podía creer lo que Kim había logrado el día anterior. Así que, hoy, sigamos adelante y practiquemos el siguiente paso. Sígueme. Aldor y Kim caminaron hasta el borde del claro circular, justo debajo de los árboles que lo rodeaban, y que Aldor utilizaba como centro de entrenamiento. Ayer, nos limitamos a aparecernos a una distancia de 3 metros, resumió Aldor. Así que hoy, vamos a ir más allá. Señaló un punto en el centro del claro circular y dijo, la distancia desde aquí hasta el centro del campo es de 30 metros. Quiero que te aparezcas en el centro. Entonces, sin previo aviso, Aldor desapareció del lado de Kim y apareció en el centro del campo. Aquí mismo, gritó Aldor mientras miraba a Kim desde su nuevo lugar. Kim sonrió, visualizó su destino, envolvió su cuerpo en magia, activó su hechizo de aparición y luego dejó que la magia hiciera su trabajo. Aldor vio cómo Kim desaparecía de su sitio y esperaba que reapareciera a su lado, pero Kim no lo hizo. Aldor oyó un fuerte crujido y miró en esa dirección, viendo a Kim de pie cerca del borde opuesto del claro, saludando con la mano. ¿Qué tal si pasamos a la siguiente etapa? Kim sonrió, recorriendo el doble de la distancia que Aldor había indicado. Deberías cambiar el ejercicio por algo más divertido. Aldor miró a Kim y quedó impresionado. Cuando la gente es principiante en la aparición, suele tener miedo de aparecerse a largas distancias. A diferencia de Kim, la mayoría había experimentado la fragmentación o al menos la había presenciado mientras aprendía. Y eso les generaba un ligero temor a aparecerse a largas distancias. Pero Kim no tenía experiencia con las espinas y, por lo tanto, no tenía miedo. Comprendía que, mientras las distancias no cambiaran exponencialmente, la dificultad seguiría siendo la misma. Bueno, hagamos otra cosa, suspiró Aldor, e hizo un gesto a Kim para que se acercara, quien se apareció junto a Aldor. Aldor sacó una corbata delgada de su bolsillo y se la entregó a Kim. Véndela y luego intentarás aparecerte sin ver. Intentarás imaginar el lugar y aparecerte allí. Señaló el punto de partida desde donde Kim se había aparecido y continuó, aparece de nuevo en el punto de partida. No podrás ver, así que veamos qué tan fuerte es tu imaginación. Todo es cuestión de imagen, Kim. Todo comienza con la imagen en tu cabeza. Kim se encogió de hombros y se enrolló la corbata alrededor de los ojos, ajustándola bien para no poder ver nada. Esto es diferente del placer de Teum, pensó Kim. El tiempo que pasó en el placer de Teum le había enseñado que la falta de criterio no era algo malo. Había pasado mucho tiempo en la oscuridad de Teum's Delight antes de obtener el sonar de ondas. Todo ese tiempo lo había adormecido debido a la falta de visión, la sordera, la falta de tacto, la alteración del oído y la pérdida del olfato. Kim imaginó el lugar desde donde se apareció y luego dejó que la magia de la aparición hiciera su efecto. Aldor y Axel observaron cómo Kim se aparecía en un destino que no estaba a la vista. ¿Qué tal te fue?, preguntó Kim, aún con los ojos vendados y una sonrisa confiada en el rostro. ¿Lo hice bien? Sí, lo hiciste, respondió Aldor.
Pero antes de que pudiera continuar, Kim desapareció y reapareció justo delante de él. ¿Qué sigue? Aldor le guiñó un ojo a su alumno con los ojos vendados y suspiró. Ahora, quítate la venda. Tengo una nueva tarea para ti. Kim se quitó la venda de los ojos y caminó hacia Aldor mientras le describía la tarea. ¿Dónde vas a estar? En un hotel. ¿Está protegido contra las apariciones? No revisé mi habitación, pero el vestíbulo no está protegido contra apariciones. ¿Dónde? Kim se giró hacia Axel y señaló su barbilla. Aldor se volvió hacia Axel y lo llamó en danés. Axel le prestó atención a Aldor y le respondió en danés. Los dos hablaron sobre la ubicación del hotel y la distancia que los separaba de allí. Si esto nos viene bien, coincidió Aldor. La distancia dentro del alcance será perfecta para esto. Quiero que te aparezcas en el hotel y regreses. Es una distancia mucho mayor que la que acabas de recorrer. Si puedes aparecerte en el hotel, eso demuestra que dominas los fundamentos de la aparición. La distancia entre las clases de aparición de Aldor y el hotel de Kim estaba dentro del rango que la mayoría de la gente solía recorrer. Era casi la misma distancia que se usaba como referencia en el examen para obtener la licencia de aparición en Dinamarca. Si alguien lograba cubrir esa distancia, marcaría uno de los puntos de la lista de verificación. De acuerdo, veamos si puedo hacerlo, asintió Kim y relajó su cuerpo, a punto de comenzar el hechizo de aparición cuando Axel habló. Espera. Iré primero al vestíbulo del hotel. Si cometes un error y te rompes, estaré allí para cuidarte. Y antes de desaparecer, Axel le aconsejó, recuerda imaginar el vestíbulo. Concretamente, el centro del vestíbulo. Eso es lo que te indica el hotel. Después de eso, Axel apareció en el vestíbulo del hotel. Kim puso las manos detrás de la espalda, sujetando la varita falsa, y sonrió. Se puso de pie y miró a Aldor con una sonrisa. Volveré pronto. Entonces, su cuerpo fue poseído por la magia de la aparición mientras viajaba momentáneamente a través del tejido del espacio, al tiempo que su cuerpo era forzado a entrar en un túnel estrecho, parecido a una tubería. Al otro lado, Kim fue recibido por el bullicio del vestíbulo del hotel. Miró a su alrededor y vio a los huéspedes pasando por el vestíbulo, a los botones haciendo su trabajo y a Axel de pie frente a él. Parece que aprobé, no, dijo Kim. Axel negó con la cabeza. Aún tienes que volver. Pidió un viaje de ida y vuelta. Acto seguido, salió disparado de regreso a las lecciones de aparición de Aldor. El conserje que estaba detrás del mostrador de bienvenida miró a Axel, desorientado, ya que acababa de llegar. Si hubiera sido otro cliente, le habría hablado, pero las instrucciones eran muy claras. Kim y Axel podían hacer prácticamente cualquier cosa sin ningún problema. Técnicamente, es cierto, dijo Kim asintiendo con la cabeza, pero luego se giró hacia la entrada del hotel. La calle mostraba la calle de afuera, y Kim pudo ver gente sin poderes mágicos pasando y coches circulando. Nadie de fuera podía ver el interior del hotel. Estaba encantado para mostrar una puerta cerrada con llave. Además, la zona estaba protegida por una barrera antimagia que impedía que cualquier persona sin poderes mágicos siquiera echara un vistazo al edificio, y mucho menos una segunda vez. Según el Estatuto Internacional del Secreto Mágico, todo edificio mágico cercano a una zona no mágica debía protegerla con precauciones adicionales. El hotel siguió el código al pie de la letra. El edificio entero no llamaría la atención de ninguna persona no mágica, bloqueando teóricamente el acceso a cualquiera que no pudiera interactuar con la magia. Se preguntó Kim, mirando el paisaje exterior. Es el tercer día. ¿Debería? Si incluimos el día que llevó a Axel a dar un paseo, sería el cuarto día. Y en esos 4 días, Kim había arrastrado a Axel a diario para mostrarle más de la comunidad mágica. Dinamarca había sido divertida, pero Kim tenía otros planes con respecto a Dinamarca y la comunidad mágica de Aarhus. Pero tras pensarlo un momento, negó con la cabeza, desvió la mirada y se apareció con un último pensamiento. Empezaré mañana. Va a ser divertido. Cambio de escena. A miles de kilómetros de distancia, el niño llamado Harry Potter se despertó sobresaltado. Harry Potter yacía boca arriba, respirando con dificultad, como si hubiera estado corriendo. Se había despertado de un sueño vívido con las manos apretadas contra el rostro. La vieja cicatriz en forma de rayo en su frente le ardía bajo los dedos como si alguien le hubiera quemado la piel con un cable incandescente. Se incorporó, con una mano aún sobre la cicatriz, mientras la otra buscaba en la oscuridad sus gafas, que estaban en la mesita de noche. Se las puso y la habitación se iluminó, bañada por una tenue luz anaranjada que se filtraba a través de las cortinas desde la farola que había fuera de la ventana. Harry volvió a pasar los dedos por la cicatriz. Todavía le dolía. Harry encendió la lámpara de la mesilla, saltó de la cama y cruzó la habitación. Abrió el armario y se miró en el espejo de la puerta. Un chico de 14 años le devolvía la mirada, con sus brillantes ojos verdes desconcertados bajo su cabello negro y despeinado. Examinó con más detenimiento la cicatriz en forma de rayo que veía reflejada. Parecía normal, pero aún le dolía. Harry intentó recordar lo que había soñado antes de despertar. Parecía tan real. Había 2 personas que conocía y una que no. Se concentró mucho, frunciendo el ceño, intentando recordar. Una imagen borrosa de una habitación oscura le vino a la mente. Había una serpiente sobre una alfombra cerca de la chimenea, un hombrecillo llamado Peter, apodado Colagusano, y una voz fría y penetrante, la voz de Lord Voldemort. Harry sintió como si un cubito de hielo se le hubiera metido en el estómago solo de pensarlo. Harry se concentró en la imagen de Peter. Se veía muy diferente a la imagen que había visto en los carteles. Colagusano, como Harry había oído en el sueño, era un hombre delgado, no el gordo del cartel. No era de extrañar que nadie lo reconociera, se veía completamente distinto. Cerró los ojos con fuerza e intentó recordar cómo era Voldemort, pero era imposible. Lo único que Harry sabía era que, en el instante en que la silla de Voldemort giró y Harry, vio lo que estaba sentado en ella, sintió un espasmo de horror que lo despertó, o acaso había sido el dolor de su cicatriz. ¿Y quién podría haber sido el anciano?
porque sin duda había un anciano en su sueño. Harry lo había visto caer al suelo. Todo se volvía borroso. Harry se cubrió el rostro con las manos, bloqueando la vista de la habitación, intentando aferrarse a la imagen de aquel espacio tenuemente iluminado, pero era como intentar retener agua entre las manos. Los detalles se le escapaban tan rápido como intentaba captarlos. Voldemort y Colagusano hablaban de alguien a quien habían matado, aunque Harry no recordaba el nombre, y tramaban matar a otra persona, a él. No, recordaba algo. Era una mujer. Apenas recordaba que Colagusano había hablado de una mujer y de una especie de copa. Pero, con el paso de los segundos, esa imagen también empezó a desvanecerse. Harry apartó la cara de entre las manos, abrió los ojos y miró alrededor de la habitación como si esperara ver algo inusual. Pero en lugar de su habitación habitual, no había nada que llamara la atención. Un gran cofre de madera yacía abierto a los pies de su cama, dejando al descubierto un caldero y varios libros de hechizos. Rollos de pergamino cubrían la parte del escritorio que no ocupaba la gran jaula vacía donde solía vivir su lechuza Aníbal, Edwig. En el suelo, junto a la cama, había un libro abierto. Harry lo había estado leyendo antes de quedarse dormido la noche anterior. Las ilustraciones del libro se movían. Hombres con túnicas de color naranja brillante se acercaban y desaparecían en escobas, lanzándose una pelota roja unos a otros. Harry cogió el libro, lo tomó y vio a uno de los magos marcar un gol espectacular al pasar la pelota por un aro de 15 metros de altura. Luego cerró el libro de golpe. Ni siquiera el Quidditch, en opinión de Harry, el mejor deporte del mundo, podía distraerlo en ese momento. Harry regresó inquieto a la cama y se incorporó, pasando de nuevo el dedo por la cicatriz. No era el dolor lo que le molestaba. Harry no era ajeno al dolor ni a las heridas. Una vez perdió todos los huesos del brazo derecho, y estos se regeneraron dolorosamente en una sola noche. Poco después, ese mismo brazo fue atravesado por un colmillo venenoso de 30 centímetros de largo. El año pasado, Harry cayó 15 metros de altura desde su escoba. Estaba acostumbrado a accidentes y lesiones extrañas. Eran inevitables para alguien que había asistido al colegio Hogwarts de magia y hechicería y tenía una habilidad especial para meterse en problemas. No, lo que le molestaba a Harry era que la última vez que su cicatriz le había dolido, había sido porque Voldemort estaba cerca. Pero Voldemort no podía estar allí ahora. La idea de que Voldemort estuviera al acecho en Godric's Hollow era absurda, imposible. Harry conocía bien su casa. Era la casa donde Voldemort había ido a matarlo, pero había muerto en su lugar. Al menos el suelo seguía igual, la casa en sí había sido desmantelada y reconstruida. Cuando conoció a Voldemort en su primer año, Tyrell se enfureció al pensar en tocarlo. Y después de esa noche, sus padres le dijeron que, gracias a la magia ancestral que su abuela había conjurado, Voldemort no podía tocarlo ni hacerle daño. Mientras Harry viviera con su familia en esa casa, Voldemort no le haría daño. Harry se sacudió mentalmente, estaba siendo estúpido. No había nadie en la casa con él, excepto su padre, su madre e Ivy, y era evidente que seguían dormidos, con sueños tranquilos y sin dolor. Y le gustaba así. No tenían que preocuparse por él. Al menos por ahora, no quería despertarlos y arruinarles el sueño. Volvió a la cama y se acostó. La lámpara de la mesita de noche de Harry pareció atenuarse mientras la fría luz gris que precede al amanecer se filtraba lentamente en la habitación. Pero Harry no se daba cuenta de que estaba olvidando. De que las imágenes del sueño se desvanecían de su mente. No sabía que, en cuanto volviera a dormirse, olvidaría el sueño hasta que algo le hiciera recordar ese momento. Los habitantes de Godric Hollow dormían plácidamente, ajenos al turbulento año que les aguardaba. Capítulo 124. Axel Zorn estaba sentado en el sofá de la sala de estar de la suite principal del hotel, reservada para la estancia de King en Dinamarca. Leyendo el periódico Daily Eyewitness para mantenerse al tanto de los acontecimientos diarios de la comunidad. También se alojaba con King en lugar de vivir en la comodidad de su propia casa. Las instrucciones para su trabajo eran claras, debía quedarse con King y no dejarlo solo. Habían pasado 8 días desde que King llegó a Aarhus, Dinamarca, y hoy era también el último día de su estancia. Mañana por la mañana, se activaría la llave del portal que lo llevaría de regreso a su hogar en Herefordshire, en la región de West Midlands, Inglaterra, y King West volvería a su país. Esto liberaría a Axel de su papel de escolta para que pudiera retomar su trabajo actual, mucho más significativo. Levantó la vista del periódico hacia la puerta cerrada del dormitorio principal que King estaba usando. El adolescente británico había estado pasando gran parte del tiempo en esa habitación desde el 5.º día. King se despertaba a la misma hora que él, hacía ejercicio en un parque cercano, se aseaba, desayunaba en un restaurante nuevo y luego iban a las clases de aparición de Aldor para aprender a aparecerse. Regresaban después de que King pasara 2 o 3 horas practicando la aparición. Un tiempo que tanto él como Aldor consideraban ridículo dedicar a la magia de aparición todos los días. La mayoría de la gente practicaba 15 minutos por sesión, no el tiempo que King le dedicaba. Regresaban poco antes del almuerzo y comían en un restaurante nuevo, una vez más. Después, King descansaba 1 hora en su habitación antes de arrastrarlo a explorar la comunidad durante el resto del día, que terminaba después de cenar en otro restaurante. Tras esto, King se retiraba a su habitación, y esa sería la última vez que Axel lo vería ese día. Pero esta rutina de guía turístico cambió al 5.º día, cuando King no le pidió que continuara explorando su tierra natal y optó por pasar el día descansando en su habitación. Axel supuso que se trataba de fatiga mágica debido a las largas sesiones diarias de aparición. La magia de aparición era una forma de hechicería muy poderosa, y ya era impresionante que King pudiera pasar 3 días sin descanso después de pasar más de 2 horas en apariciones continuas. La suposición de Axel parecía correcta cuando, al 6.º día, King le pidió de nuevo que lo guiara y repitieron su rutina habitual. King parecía sentirse tan enérgico como siempre, lo que sugería que el descanso del día había contribuido a su milagrosa recuperación. Pero lo mismo ocurrió al 7.º día, cuando King decidió quedarse en su habitación todo el día, saliendo solo para comer en restaurantes nuevos. Y hoy, en el 8.º día, King volvió a estar encerrado en su habitación tras regresar de las clases de aparición y el almuerzo.
Axel levantó la muñeca para mirar la hora en su reloj y vio que eran las 5 de la tarde, así que decidió echarle un vistazo a Kim. Kim se había comportado de forma cordial durante su estancia allí con él y no le había causado muchos problemas, al contrario de lo que advertía la reunión informativa. Hoy era el último día de Kim en Dinamarca, y Axel quería saber si deseaba marcharse ese mismo día. Axel se levantó del sofá y se dirigió a la puerta de Kim. Kim, llamó a Axel, tocando la puerta. Esperó a que su pupilo respondiera, pero no hubo respuesta. Entonces volvió a llamar y gritó un poco más fuerte. Una vez más, el silencio volvió a sus llamadas. Lo primero que pensó Axel fue que Kim estaba dormido, así que se apartó de la puerta para dejarlo dormir hasta la hora de la cena. Pero después de charlar un rato a pocos pasos de la puerta de Kim, Axel se detuvo y volvió a mirar hacia la puerta. Recordó la información que había recibido sobre Kim, y otro pensamiento le vino a la mente. ¿Lo sería? No, ¿verdad? No me dio ningún problema, murmuró Axel, haciendo una pausa por un momento antes de caminar hacia la puerta de Kim y girar el pomo para abrirla. Dentro, vio que las velas estaban encendidas, iluminando la habitación, pero se quedó boquiabierto al no encontrar rastro de Kim. Axel entró inmediatamente en la habitación, se dirigió rápidamente al baño contiguo y abrió la puerta, encontrándolo vacío. «Oh, no», dijo Axel mientras apretaba los puños. Kim West había escapado sin darse cuenta y no tenía ni idea de dónde estaba la persona a la que debía proteger. Cambio de escena. Kim sonrió mientras paseaba por los lugares más mágicos de Aarhus, vagando entre la mágica población de Dinamarca, que se reunía para trabajar, comprar y divertirse. Las calles por las que caminaba eran similares a las del callejón Daigón y los demás mercados de los alrededores. Ya había visitado la región con Axel, así que conocía el trazado y se había memorizado las calles. La oclumancia le fue de gran ayuda para recordar los detalles necesarios para orientarse sin la ayuda de Axel ni de ningún otro lugareño. Explorar con Axel fue genial, pero mi compañero danés se limitó a las tiendas del centro de la ciudad y a algunos lugares turísticos locales que conocía de Aarhus, negándose a ser aventurero y a explorar lugares nuevos y emocionantes. Lugares parecidos a Tranco Alley, en mi ciudad natal. Lugares frecuentados por quienes se dedican a las llamadas artes oscuras, pensó Kim mientras paseaba por las tiendas de la calle principal, donde se reunía gente que no quería tener nada que ver con el lado oscuro de la sociedad. Esos eran los lugares a los que Axel lo llevaba, pero Kim solo estaría en Dinamarca una semana y no tenía mucho tiempo, así que necesitaba seguir adelante y profundizar para conseguir lo que quería. Y para ello, empezó a escaparse de su habitación de hotel a partir del 5.º día. Pasar junto a Axel no fue fácil, al final, su compañero resultó ser un experto en lo que hacía. Se necesitó algo de magia para escabullirse sin que Axel se diera cuenta de su desaparición. Kim empleó sutilmente hechizos de confusión, magia de ilusión y magia sonora, y calculó su escape a la perfección. Tuvo éxito el primer día, lo cual resultó ser estupendo porque no despertó las sospechas de Axel, y Kim pudo escapar fácilmente tanto hoy como ayer. Tuvo que quedarse con Axel el 6.º día para comprobar si el danés sospechaba algo. Afortunadamente, Axel no tenía ni la menor idea de lo que había sucedido. Kim se escondió en un callejón oscuro entre dos edificios, alejándose momentáneamente de la multitud. Nadie salió del túnel durante un minuto entero, hasta que un hombre adulto, rubio y de ojos azules, emergió del callejón con una atractiva sonrisa. Regresó tranquilamente entre la multitud y siguió caminando entre ellos con las manos a la espalda, pero si alguien se fijaba, se daría cuenta de que el hombre intentaba evitar cualquier contacto con nadie. El hombre era, por supuesto, Kim West, aunque no con su apariencia habitual. Era la forma que Kim usaba para pasar desapercibido en el mercado mientras se escondía de todos. Existían varias maneras de cambiar la apariencia de una persona. Las que Kim conocía eran la poción multijugos, que podía copiar la apariencia del objetivo con todo detalle, la transfiguración corporal completa, para alterar la estructura del cuerpo, y, por último, la magia de ilusión, para crear un hechizo que engañara a los ojos de un observador. La poción multijugos era inservible en esta situación porque Kim no tenía el cabello típico británico, y tomar cabello de un danés sería arriesgado, con la posibilidad de ser reconocido. Además, la poción multijugos tardaba un mes en prepararse, y Kim solo tenía unas pocas dosis, que guardaba para emergencias. La transfiguración corporal completa era una aplicación de la transfiguración corporal para alterar la estructura y la apariencia de otra persona. El concepto era una versión simplificada de lo que un metamorfomago hacía instintivamente a diario. Un maestro de la transfiguración altamente capacitado y especializado en la autotransfiguración podría recrear la capacidad genética de un metamorfomago. Lo que era natural para un metamorfomago requería un gran esfuerzo para alguien que no poseía esta habilidad. Kim, en su nivel actual, podía realizar una autotransfiguración de cuerpo completo, pero no hasta el punto de poder cambiar su propia estructura corporal a voluntad. La última opción era la magia de la ilusión, en la que Kim era bastante hábil, y era el método que estaba utilizando. El rostro que mostraba era una amalgama de rasgos de varias personas de Inglaterra, ajenas a la magia. Un rostro aleatorio, pero con cierto encanto, compuesto por rasgos faciales prestados para crear algo indetectable, puesto que la persona no existía. Recreó un cuerpo mediante magia de ilusión, esculpiéndolo sobre el cuerpo real de Kim. El cuerpo era más alto que el suyo, lo que significaba que si giraba la cabeza de la ilusión, situada unos centímetros por encima, también giraría en la misma dirección. Si levantaba la mano, la ilusión circundante también la levantaría. Si lograra agarrar algo, sería mediante telequinesis generada mágicamente. Incluso si Kim chocara con alguien, esa persona entraría en contacto con un campo de fuerza con la forma aproximada del cuerpo ilusorio de Kim. Y sentiría como si hubiera entrado en contacto con un cuerpo real mediante magia táctil que manipulaba el sentido del tacto. Pero lo mejor era que Kim no contactara con nadie. Al fin y al cabo, más vale prevenir que curar. Poco a poco, la multitud se fue dispersando y la gente comenzó a alejarse de la dirección en la que caminaba Kim. El centro de la ciudad, que antes rebosaba de actividad y un ambiente vibrante, se transformó gradualmente en calles grises y edificios oscuros. El lugar se volvió monótono y simple, pero aún se respiraba una sensación de libertad.
Mientras Kim caminaba, las pocas personas que transitaban por las distintas calles lo observaban, buscando alguna identificación, como si fuera una presa. Los comerciantes dentro de sus tiendas lo examinaban para ver si podían sacar provecho de él, extorsionándolo a cambio de objetos que, al final, resultaron ser falsificaciones. Pero Kim no les prestó atención. Simplemente caminó con una sonrisa segura en el rostro, que transmitía que pertenecía a ese lugar y sabía lo que hacía. Tras caminar durante 5 minutos y adentrarse en el lado más oscuro de la comunidad mágica danesa, Kim llegó a una tienda sin letrero. Ninguna de las tiendas de esta zona tenía letreros con su nombre. Los visitantes ya conocían los nombres y la función de los comercios. Si eran nuevos, la información se transmitía de boca en boca. No era necesaria ni obligatoria la publicidad. Kim había recopilado información sobre toda la región el primer día, cuando una mujer lo atrajo a una tienda donde intentó convencerlo de comprar un libro que describió como un grimorio con 1000 hechizos ancestrales. Kim la dejó hablar y siguió fingiendo creer sus mentiras. En realidad, solo escuchaba para ganar tiempo mientras usaba legilimancia para descubrir todo lo que necesitaba saber sobre el lugar conocido como Mulkegade. El timbre sonó y la puerta se abrió con un crujido cuando Kim entró en la tienda. El sonido del timbre y el crujido llenaron el local, que hasta entonces había estado en silencio, alertando a un anciano que estaba detrás del mostrador, con los ojos cerrados, para que los abriera y viera la figura ilusoria de Kim allí de pie. Señor John, saludó el anciano. Está aquí de nuevo. Kim, o el nombre que usaba, John sin apellido, tal como respondió Aldor. Por supuesto, viejo Gamel. Tienes cosas que me interesan y eres un negociador duro. Pero hoy voy a conseguir lo que quiero. El viejo dueño de la tienda rió con malicia. Me está pidiendo algo valioso, señor John. Luego miró a Kim con una mirada astuta y pícara. No solo es valioso, sino que los tomos que busca también son peligrosos. Si se los doy, ¿podrá manejarlos? Kim, disfrazado de John, soltó una risita. Gracias por tu preocupación, viejo Gamel. Pero estaré bien. Luego metió la mano en el bolsillo, sacó una bolsa mediana y la agitó para que tintineara. Tengo monedas, y muchas. Las quieres, así que acabemos con esta farsa y dime cuánto quieres. Gamel, el dueño de la tienda, hablaba inglés, y como Kim no hablaba danés, tenía que comunicarse con alguien que sí lo hablara. Gamel era uno de ellos y tenía lo que Kim necesitaba. El anciano se levantó de su asiento y se dirigió a la trastienda de la sencilla tienda, apoyándose en su bastón. Gamel regresó con un viejo tomo en las manos. La cubierta era gruesa y marrón, y las páginas interiores eran de pergamino grueso, amarillento por el paso del tiempo. El tomo parecía a punto de desmoronarse, pero Kim sabía que no lo haría. Percibió rastros de magia esotérica que emanaban del tomo, y eso fue lo que le indicó que el antiguo tomo era auténtico y no solo un libro viejo. Gamel colocó el libro sobre el mostrador, y en la gruesa cubierta de cuero del libro había una palabra grabada. Libro. Eso era todo lo que decía la portada del libro. Pero eso no importaba, lo que importaba era el idioma de la palabra. Kim podía leerla porque conocía los caracteres. Estaba escrita en runas y en una especie de lenguaje rúnico que él reconocía. El joven Futhark, pensó Kim, y miró al viejo Gamel mientras éste mencionaba la fuente de ese libro. El tomo pertenece a los magos nórdicos de la era vikinga. Vikingos. Era el nombre moderno que se daba a los marineros piratas nórdicos del sur de Escandinavia que, desde finales del siglo VIII hasta finales del siglo XI, saquearon, piratearon, comerciaron y se asentaron en diversas partes de Europa. También viajaron a lugares tan lejanos como el Mediterráneo, el norte de África, Oriente Medio y Norteamérica. En este mundo, donde reinaba la magia, existían los magos nórdicos, que se autodenominaban hechiceros nórdicos. Un subgrupo de magos que practicaban y desarrollaban una magia que, según se rumoreaba, poseía poderes destructivos, capaces de arrasar zonas sin dejar rastro. Kim no sabía si los rumores eran ciertos o no. No sabía si los récords estaban exagerados para alardear del poder de los hechiceros nórdicos. Lo único que sabía era que donde hay humo, hay fuego. Los vikingos tenían sus propias leyes, arte y arquitectura. La mayoría también eran agricultores, pescadores, artesanos y comerciantes. Las ideas populares sobre los vikingos suelen diferir notablemente de la compleja y avanzada civilización que se desprende de la arqueología y las fuentes históricas. Esto significaba que la imagen idealizada de los vikingos como nobles salvajes debía provenir de un lugar donde la gente sentía verdadera desesperación. Y Kim creía que fueron las acciones de esos hechiceros nórdicos las que cambiaron por completo la concepción de los vikingos tal como la conocemos hoy. Así que, cuando Kim llegó a Dinamarca, que antaño había sido tierra natal de los vikingos, no podía dejar escapar una oportunidad como esta. Kim quería averiguar si existía alguna manera de encontrar los tomos de una época anterior incluso a la de los fundadores de Hogwarts. Y, por suerte para él, logró encontrar un único libro que contenía magia. Su aguda concentración mágica, que le permitía lanzar hechizos sin necesidad de un foco externo, detectó los rastros de magia esotérica ocultos en el antiguo tomo. El astuto Gamel también se dio cuenta de que el tomo tenía cierta importancia, así que subió el precio. Y Kim tenía que volver todos los días porque quería ese libro, pero no estaba dispuesta a pagar la ridícula cantidad que Gamel pedía. Al menos no hasta el último momento, cuando finalmente entregó el dinero y corrió el riesgo. Kim desconocía el contenido del libro, podría ser un tomo con hechizos básicos o incluso un libro de memorias conservado como un libro mágico. Lo cual significaba que podría ser inútil para Kim, y que habría perdido tiempo y dinero. Ya sabes el precio, dijo Gamel, insistiendo aún en el precio que le había dicho a Kim el día anterior. Esto es ridículo, y lo sabes, suspiró Kim con la voz que había elegido para John. Seré generoso y subiré mi oferta a 100. Pero esta es mi oferta final. Si ofreces más, no valdrá la pena. Gamel permaneció en silencio un momento antes de regresar. 200. 125 y ni uno más, dijo Kim, sacudiendo la cabeza. 175. 125. 170. 125. Gamel suspiró y asintió con la cabeza.
Aceptó. Kim dejó la bolsa que sostenía sobre la mesa, cogió 2 bolsas más y deslizó las 3 hacia Gamel. Dime. Gamel no necesitaba que nadie le dijera nada, ya que contaba las monedas de oro de la sociedad mágica danesa y comprobaba algunas al azar con su varita para verificar su autenticidad. Ese es el precio correcto. Puede llevarse el libro. Qué bien, dijo Kim, tomando el libro y guardándolo en su bolsillo ensanchado. Fue un placer hacer negocios con usted. Kim se giró hacia la puerta para marcharse, y justo cuando iba a salir, aparecieron 2 hombres que le bloquearon el paso. Kim los reconoció a ambos, pues los veía siempre que entraba y salía de Merkegade. Kim se detuvo un instante antes de intentar pasar junto a los 2 hombres que estaban en la puerta, pero uno de ellos se interpuso en su camino y lo miró fijamente. Kim los observó y vio que ambos tenían varitas en las manos. Que el precio se ha duplicado, Ion, oyó Kim a sus espaldas. Tienes que darme la otra mitad. Kim se volvió hacia Gamel y vio al anciano mirándolo con una mirada apática y una sonrisa natural. Gamel, no quiero problemas, dijo Kim, intentando razonar con él. Ya hicimos el trato. Yo me quedé con mi dinero y tú con el tuyo. No hay necesidad de seguir así. Gamel se encogió de hombros, pero su expresión no cambió. Págame o deja el libro. Kim miró fijamente a Gamel por un segundo antes de preguntar, si devuelvo el libro, ¿me devuelven el dinero? Finjamos que esta compra nunca ocurrió. Lo siento, Ion, pero no puedo aceptar eso. Me lo quedaré como tarifa de servicio. Kim suspiró y gimió mientras se cubría la cara con las manos. La ilusión de John hizo lo mismo. De acuerdo, lo entiendo, dijo Kim por encima de sus manos. Gamel y sus 2 ayudantes sonreían mientras escuchaban a Kim. Iban a ganar el doble por un libro insignificante que Gamel había guardado allí desde que tenía memoria. Y no se metería en problemas porque sabía que Kim Hyun era extranjero, no un lugareño. Los turistas siempre eran presa fácil. Me alegra que lo hayas entendido, Ion. Es mejor para todos así, respondió Gamel, con una sonrisa que se ensanchó. Pero entonces se sintió confundido al ver que Kim retiraba las manos, sin rastro de preocupación en su rostro. Gamel vio a Kim levantar la mano, y de repente sus 2 ayudantes se quedaron paralizados. Observó cómo palidecían y comenzaban a temblar y retorcerse. Te lo advertí, Gamel, dijo Kim, acercándose a Gamel. Gamel se giró rápidamente hacia Kim y alzó su varita en señal de advertencia. No te acerques más, o te atacaré. Kim echó un vistazo distraído a la varita, y ésta salió volando de la mano de Gamel, sobresaltando al anciano. Hoy me siento bien, Gamel, dijo Kim mientras recogía las 3 bolsas por las que le había pagado, mirándolo fijamente a los ojos. Así que no te haré nada. Me trajiste este libro, y como es viejo, lo dejaré en paz. Pero los otros chicos no tendrán tanta suerte. Kim parpadeó y se oyó un crujido en la tienda. Luego, gritos ahogados llenaron el local cuando los 2 hombres se desplomaron al suelo. No podían moverse ni un centímetro, era como si algo les hubiera agarrado cada centímetro del cuerpo. Entonces sintieron el dolor, pero como ni siquiera podían abrir la boca, los gritos se ahogaron. Les rompí todos los huesos de los brazos y las piernas, respondió Kim. Sienten un dolor terrible. Lo hice de tal manera que pequeños fragmentos de hueso les desgarraban la carne desde dentro. No morirán, pero esos pedacitos de hueso seguirán desgarrándoles los brazos y las piernas. Gamel tragó saliva con dificultad mientras miraba a los ojos de Kim y escuchaba sus palabras. Kim golpeó la mesa con los nudillos y continuó. Es fácil aliviar su dolor. Solo tienes que hacer desaparecer los huesos y estarán bien. Kim movió el dedo y la varita de Gamel salió volando del suelo. Pero el trato es que no podrás hacer desaparecer nada porque... Kim agarró la varita de Gamel y la rompió. Ya no tienes varita. Kim dejó los trozos sobre el mostrador y luego acarició una de las mejillas de Gamel. Sé que te dedicas a negocios turbios, pero hazlo con honor. Porque un día, alguien como yo no estará de buen humor. Un día, podrías estar tirado en el suelo con huesos rotos. Espero que tengas un buen día, Gamel. Kim guardó las bolsas de oro en su bolsillo, se dio la vuelta y se marchó. Al alejarse, rompió las varitas de los 2 hombres. Justo antes de salir de la tienda, Kim se giró y le sonrió a Gamel. Ah, antes de que se me olvide. No puedo dejar que pidas ayuda, ¿verdad? Los ojos de Gamel se abrieron de par en par antes de que todo se oscureciera mientras yacía allí, aturdido. Kim cerró la puerta al salir de la tienda, y al cerrarse de golpe, el hechizo que los mantenía inmovilizados se rompió y comenzaron a retorcerse de dolor. Los fragmentos de hueso se incrustaron más profundamente en sus cuerpos, causándoles aún más sufrimiento. Unos minutos más tarde, alguien que pasaba por allí oyó unos débiles gritos y miró dentro, viendo a 2 hombres tendidos en el suelo, a punto de desmayarse, y a un anciano desplomado sobre un mostrador. Capítulo 125. Kim llegó al oscuro callejón donde se aplicó el encantamiento de la ilusión y abandonó la magia, recuperando su habitual cabello negro y sus ojos gris piedra. John se había ido, y Kim había regresado, y como hoy era el último día de Kim en Dinamarca, la aparición de John jamás volvería. Al menos en Dinamarca, John jamás pondría un pie en suelo danés, en caso de que Gamel y sus compañeros estuvieran pensando en vengarse. ¿Por qué tenía que complicarlo todo tanto?, pensó Kim con un profundo suspiro mientras salía del oscuro callejón y se unía a la multitud de gente en el centro de la ciudad. Aunque Kim no consideraba que la magia fuera ni luminosa ni oscura, creía que las personas tendían a ambas, desde tonos claros de gris hasta profundos y oscuros. Y lugares como Mørkegade estaban llenos de gente desconfiada, con una moral distinta a la de la persona promedio. Kim comprendió el motivo de la estrategia de intimidación y extorsión que Gamel había intentado emplear. Era evidente que era extranjero, no hablaba el idioma y portaba una gran suma de dinero. Kim estaba seguro de que, a ojos de Gamel, era un objetivo ideal del que podría sacarle mucho dinero. Nunca pensé que usaría la maldición que rompe huesos aquí en Dinamarca. Esta maldición era prima hermana de la maldición para limpiar huesos, que a veces se utilizaba en hechizos curativos y cirugías para purificar un hueso.
Se empleaba en casos en los que el hueso presentaba problemas que no podían corregirse en un corto periodo de tiempo, como cuando el hueso estaba afectado por una maldición que tardaba mucho en curarse. La maldición rompehuesos utilizaba conocimientos mágico-médicos sobre los huesos y los transformaba en magia ofensiva. El sistema esquelético era la estructura de soporte de muchas criaturas, y si alguien rompía esta estructura subyacente, podía privar a la víctima de su movilidad, dejándola inmóvil. Quien aprendió el hechizo durante su época de maldición del pecado en la sala de los menesteres, bajo uno de los libros de hechizos oscuros, y lo practicó con huesos de animales para perfeccionarlo. Pero fue en su cuarto año cuando Kim logró explorar el verdadero potencial de la maldición rompehuesos. Tras estudiar el cuerpo humano en la magia curativa, pudo comprender el hechizo a un nivel más profundo. Esto le permitió trabajar con huesos de una manera más precisa. Espero que usé la maldición de los huesos que desaparecen, gruñó Kim, sacudiendo la cabeza. Había sugerido intencionadamente que la maldición de los huesos que desaparecen se debía a que los huesos perdidos tendrían que regenerarse. Y Skeletor se aseguraría de que no pudieran dormir por la noche debido al dolor y la incomodidad insoportables. Aunque alguien usara el hechizo de reparación ósea, seguiría causando más dolor, dijo Kim encogiéndose de hombros. Había tantos fragmentos de hueso dentro de los cuerpos de las víctimas de Kim que, al recolocarlos, rozaban los músculos y provocaban aún más dolor. Kim no se sentía culpable por el daño que había causado. Gamel y los otros dos hombres parecían acostumbrados a lo que hacían y se mostraban bastante seguros al enfrentarse a él, lo que significaba que habían tenido éxito. Y esa era la razón por la que necesitaba romperles los huesos y dejarlos sufriendo. Además, las heridas eran reversibles y no dejarían secuelas permanentes. Lo único que perderían serían sus varitas y el libro gratuito que Kim les había traído. No puedo sentirme culpable por algo así, pensó Kim, sabiendo lo que se avecinaba. Si se sentía culpable a ese nivel, no podría cumplir con su parte más adelante. Había cosas terribles en el futuro, y si Kim quería librarse de ellas, necesitaba combatir lo terrible con algo igualmente terrible. Algo como romperse un hueso parecería insignificante comparado con lo que estaba por venir. Kim apartó esos pensamientos y miró a su alrededor, recorriendo las calles del mercado danés, pensando que ese sería su último día allí y que regresaría a casa mañana por la mañana. O probablemente debería comprar recuerdos, si no, me molestarían después, recordó Kim. Personas como Eddie y Luna le exigían abiertamente que les comprara algo cuando les escribía cartas sobre su viaje a Dinamarca. Si no le compraba algo a Lia, ella no le traería libros, y eso no le convenía. ¿Qué debería comprar? Ah, claro. Debería comprarles Legos. Al fin y al cabo, estamos en Dinamarca, debería encantarlos de alguna manera, o debería darles la versión original, oh, genial. Pero entonces Kim se detuvo, miró a su alrededor entre la gente mágica de Dinamarca y preguntó en voz alta. ¿Y dónde puedo comprar Legos? Cambio de escena. Tras dar vueltas y, por suerte, encontrar una tienda, Kim compró un montón de Legos. Estaba seguro de que Luna querría muchos cuando supiera lo que eran. Así que se aseguró de comprar una cantidad que dejara boquiabierto al dueño de la tienda. Me pregunto qué haría con ellos, sonrió Kim mientras se detenía frente a la puerta del hotel y suspiraba con decepción antes de abrirla en silencio. La puerta no era visible desde la sala, así que mientras Kim guardara silencio, nadie lo vería entrar. Además, la magia del sonido era algo que Kim había estado investigando desde su segundo año de secundaria, cuando Phileas Flitwick se la presentó. Con pasos lentos y silenciosos, Kim entró a la sala de estar y encontró a 5 personas nuevas sentadas en su oficina, junto con Axel, que estaba mirando un mapa sobre la mesa frente a él. Axel alzó su varita y señaló el mapa, esperando que aparecieran puntos rojos por todas partes. Que estos son todos los lugares a los que lo llevé. Me quedé en la región central y en muchas zonas mugles. Hubiera preferido no ir, pero me arrastró conmigo. ¿Cuándo se marchó? Preguntó un hombre vestido con traje y abrigo. No lo sé, suspiró Axel mientras miraba el mapa. Me enteré de que desapareció hace media hora. Pero no tengo ni idea de cuándo salió de la habitación. Las palabras de Axel hicieron sonreír a Kim. Apenas podía entenderlas en danés, pero reconoció algunas frases, y para él, eso fue todo un logro, ya que había estado fuera durante horas. ¿Se fue? ¿Estamos seguros de que se fue por su propia voluntad o se lo llevaron?, preguntó otro hombre, vestido de manera informal. El King West es de la familia West, y son riquísimos. Así que, ¿estamos seguros de que no lo secuestraron? He estado aquí todo el día, respondió Axel, sacudiendo la cabeza. No lo secuestraron. Si lo hubieran hecho, lo habría sabido. Sí, claro, se burló el hombre del traje. Si eso es cierto, entonces dejaste escapar a un niño justo delante de tus narices. Axel apartó la vista del mapa y miró fijamente a su colega con una mirada furiosa. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto ahora? Porque mi director está desaparecido y quiero encontrarlo, y rápido. Así que lo haré muy rápido, solo me llevará un momento. El hombre del traje y Axel intercambiaron miradas durante unos segundos antes de que el hombre del traje apartara la vista. Axel dirigió una mirada severa a los demás hombres presentes, preguntándoles si querían decir algo más y asegurándoles que no estaba bromeando. Y genial, entonces vámonos. Con el paso del tiempo, el radio de búsqueda aumenta. Tenemos que encontrar a Kim, y rápido. Axel miró al grupo de colegas y terminó la frase, porque si no lo hacemos, estamos acabados. Todo lo que hemos construido se irá al traste. Incluso si empezamos de cero, los West nos arruinarán. Todos los hombres se miraron y asintieron solemnemente. La familia West era dueña del negocio. Gran parte de su éxito dependía de ellos, y si perdían su apoyo, tendrían que empezar de cero. Además, si no encontraban a Kim, o si éste resultaba herido, su futuro estaría en peligro, ya que Kim era nieto de George West, y ese hombre, con sus recursos, podía arruinarles la vida. Todos se pusieron de pie, y eso hizo que Kim decidiera que el día había terminado. Y que probablemente debería revelarse antes de que salieran a buscarlos. Aunque Kim no mentiría si dijera eso, no se planteó dejarlos salir y que se pusieran nerviosos.
Pero al final, Kim decidió ponerle fin antes de que la situación se descontrolara. Así que dejó a un lado su decepción y se reveló ante el grupo. Hola a todos, saludó Kim con una sonrisa. Me llamo Kim y es un placer conocerlos. Los 6 hombres, incluyendo la reacción inicial de Axel, sacaron sus varitas y las apuntaron hacia Kim. En 2 segundos, 6 varitas apuntaban a Kim mientras los 6 adultos entraban en modo de combate, listos para lanzar hechizos en cualquier momento. Kim levantó lentamente las manos en señal de rendición, con una sonrisa en el rostro. Tranquilo, tranquilo, no hay necesidad de emocionarse tanto con la varita. Relájese y disfrute. Abrió ambos puños para mostrar las bolas de chocolate entre el índice y el dedo corazón. ¿Chocolate?, preguntó Kim, moviendo los dedos que sostenían las bolitas de chocolate. Axel bajó la mano y dejó de apuntar con su varita a Kim. Los demás también bajaron sus varitas mientras Axel hablaba con voz severa. ¿Dónde estabas? ¿Por qué te fuiste? ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? Ahora, no hay necesidad de usar ese tono, respondió Kim, lanzando una mirada penetrante a Axel. Estaba explorando la ciudad. Debo decir que tiene mucho que ofrecer. No hay necesidad de alterarse. Por cierto, ¿deberías haberme hablado de la taberna de leche saborizada? Las opciones que tenían eran simplemente magníficas. Le dio a Axel un beso de chef para mostrar su deleite. ¿Pero por qué saliste sola? Deberías haberme preguntado, y te habría llevado. Es mi trabajo guiarte y mostrarte el lugar, frunció el ceño Axel. Es cierto, pero me estaba limitando el tiempo, señor Zorn, dijo Kim mientras desenvolvía una de las bolas de chocolate y se la llevaba a la boca. Quería ver tanto el Aarhus mágico como el no mágico, no solo la parte mágica. Pero usted insistió en que restringiera mis movimientos. Incluso protestó por la distribución tan peculiar y poco convencional del restaurante. Sin ánimo de ofender, pero exploro mejor por mi cuenta. Kim también estaba seguro de que si le pedía a Axel que lo llevara a Amkegade, lo callarían antes de que pudiera terminar la frase. La zona era demasiado oscura para que un adolescente como Kim anduviera por ahí. ¿Pero qué habría pasado si te hubieras perdido?, preguntó uno de los compañeros de Axel en inglés. Que este no es tu país, y podrías haberte perdido sin tener a nadie a quien pedir ayuda. Por favor, respondió Kim con desdén. Conozco el vestíbulo del hotel de memoria. Con tu imagen y algo de teletransportación, ¿puedo volver desde cualquier lugar en un radio de varios kilómetros sin despeinarme? Pregúntale a Axel. No puedo perderme en público, e incluso si lo hiciera, puedo teletransportarme a voluntad de vuelta al vestíbulo sin problemas. Kim se acercó y se acomodó en uno de los sofás individuales de la habitación. Es evidente que eres amigo del señor Sorny, por lo visto, también trabajan juntos. ¿Qué te parece si nos sentamos y charlamos? Ninguno de los chicos se sentó, y Axel volvió a preguntar, ¿por qué os fuisteis? ¿No sabíais el pánico que habíais provocado? ¿Cómo conseguisteis escapar? Señor Sorn, ¿por qué se sorprende? ¿Acaso en su informe no se recalcó que intentaría escapar? Respondió Kim. Sacó de sus bolsillos un shawarma de durum envuelto en papel de aluminio y habló mientras lo desenvolvía. Fue culpa suya por bajar la guardia. Solo porque actué con cortesía, usted dio por sentado que la información que tenía quedaría invalidada. ¿Eso es lo que le enseñaron durante su formación como auror? Los ojos de Axel se abrieron de par en par al oír hablar a Kim. No te lo dije. ¿Cómo lo supiste? Yo no, dijo Kim sonriendo, mientras le daba un mordisco al pan de pita y a la carne que contenía. Señaló a Axel y rió entre dientes. Simplemente lo adiviné, y tú lo confirmaste. Así que, gracias. Tenía mucha curiosidad por saber si mi suposición era correcta. Kim miró entonces a los otros 5 hombres, a excepción del hombre del traje y Axel, el resto de la banda se había sentado de nuevo y escuchaba a Kim hablar. Los observó a cada uno y asimiló lo que le decían. Todos parecían estar en forma, y la forma en que sacaron sus varitas en cuanto vieron a Kim era indicativa de varias cosas. Sumando esto a la confirmación de Axel, Kim concluyó. Todos ustedes son aurores o magos de asalto, comenzó Kim. Para ser más precisos, antiguos aurores y antiguos magos de asalto. Dado que trabajan para el negocio familiar, eso significa que todos dejaron sus puestos en el ministerio. Kim examinó el mapa detallado sobre la mesa y reconoció los detalles. Déjenme adivinar. Son guardaespaldas o tal vez mercenarios que trabajan bajo el estandarte de la familia West. Al observarlos, Kim pudo comprobar que su presentimiento era correcto. No sabía que trabajábamos en ese sector. Kim oyó aplausos y se giró para ver al hombre vestido con ropa informal y chanclas aplaudiendo mientras sonreía. ¿Que eres muy listo?, sonrió el hombre. Soy Miel. Y sí, tienes razón. Somos guardaespaldas a sueldo. Nos entrenaron para ser aurores y magos de ataque, servimos como aurores y magos de ataque durante un tiempo, y luego dejamos el ministerio para dedicarnos a esto. Axel, Neil y Lucas, el del traje, eran 3 amigos de la infancia. Uno era de pura raza, otro mestizo y el último mago de primera generación. Todos eran pobres o provenían de familias con dificultades. 2 eran huérfanos, mientras que uno tenía un padre abusivo. Así, forjaron un vínculo que duró toda la vida, permaneciendo juntos y siendo la familia que ninguno de ellos tuvo. Los 3 eran estudiantes brillantes y, al graduarse, solicitaron puestos de aprendiz de auror y mago de ataque. Gracias a sus buenas calificaciones y aptitudes, aprobaron las pruebas y recibieron formación para convertirse en aurores y magos de ataque. Los 3, que no tenían mucho dinero en la vida, finalmente lograron obtener unos ingresos sustanciales gracias a su trabajo. Pero miren. La gente puede contratar aurores y magos de ataque para que los protejan cuando tienen una buena razón para hacerlo, o cuando tienen el dinero y la influencia para controlar a los aurores como guardias. Dijo Neil con una sonrisa mientras cruzaba las piernas. La zapatilla ya no estaba en su pie. Y vimos una oportunidad para ganar más dinero del que ya ganábamos, así que dejamos nuestros trabajos para empezar nuestro servicio de protección. Podíamos ser contratados como guardaespaldas por una tarifa.
Y, al final, resultó que mucha gente rica está dispuesta a pagar por algo de protección. Kim asintió, familiarizado con el sector de la seguridad privada, muy extendido en el mundo no mágico. Pero en el mundo mágico era poco común, por lo que podía considerarse un sector y un campo de trabajo nuevos. ¿Qué papel juegan los negocios de la familia West en todo esto? Los contactos, respondió Lucas, impecablemente vestido con un traje. Poca gente se dedica a lo que hacemos nosotros. La mayoría solía acudir al ministerio para estos servicios, y el ministerio se encargaba de todo. Pero, a diferencia del ministerio, nosotros no teníamos ese nivel de credibilidad. Claro que teníamos la formación, pero nos faltaban los contactos para empezar el negocio. Captar clientes siempre ha sido una de las partes más difíciles al iniciar un negocio. Y eso también era cierto para el trío de guardias de seguridad privados. En aquel entonces conocimos a Adam West, continuó Lucas. Adam West, repitió Kim al oír el nombre. Adam West era su padre, que había fallecido en un accidente cuando Kim tenía apenas un año. Kim no sabía mucho de sus padres. Nunca preguntó, y ninguno de sus familiares le había hablado de ellos. Sí, nos ofreció contactos en Occidente y nos proporcionó clientes, asintió Lucas. A partir de entonces, todo fue cuesta abajo. Nunca nos faltaron clientes, ya que siempre había alguien buscando guardias y defensores. Han pasado 15 años y hemos pasado de un grupo de 3 a 40 guardias entrenados que trabajan en Escandinavia. Kim quedó impresionado y silbó al ver el crecimiento. Era la primera empresa de seguridad privada que veía, y, por lo que sabía, en Gran Bretaña no existía nada parecido. Había aurores retirados que a veces hacían algo similar por dinero, pero nada organizado como esto, ni de lejos. ¿Cuáles son sus nombres? Axel, Neil y Lucas intercambiaron algunas palabras antes de que Axel se volviera hacia Kim y le respondiera. Limax. Limax era una criatura mágica con una cabeza ancha en forma de martillo, 4 brazos y la parte inferior del cuerpo parecida a la de una serpiente. Era capaz de blandir varias armas a la vez, incluyendo hachas, mazas y dagas. Kim sonrió ante la elección del nombre y lo elogió. Eso sí que mola. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 126. Kim estaba en el vestíbulo del hotel, maleta en mano. Tamborileaba con el pie en el suelo, mirando distraídamente a su alrededor para matar el tiempo. El pasillo estaba silencioso porque eran casi las 7 de la mañana. El vestíbulo volvería a funcionar cuando comenzara el desayuno en el restaurante del hotel y la gente empezara su día. Sacó su fiel reloj de bolsillo y miró la hora. Faltaban solo unos segundos para que el minutero marcara las 12 y la manecilla de las horas llegara a las 7. Kim observó cómo el segundero giraba suavemente en el sentido de las agujas del reloj hasta llegar a las 12, marcando las 7 de la mañana. La esfera del reloj cambió a medida que el fondo de la pantalla pasaba del tono índigo de la sexta hora al dorado de la séptima. Un tenue, pero visible, contorno del número 6 también cambió a 7, y otros cambios aparecieron mágicamente en la parte frontal del reloj para indicar el cambio de hora. Cuando dieron las 7, Kim levantó la vista y, como por arte de magia, el hombre que esperaba entró en el vestíbulo y se dirigió hacia él con paso firme y decidido. Era Axel Zorn, su guardaespaldas y guía danés, de quien había escapado en numerosas ocasiones durante su estancia. Buenos días, señor Zorn, saludó Kim. Espero que mi traslador esté listo para usarse. Axel asintió y tomó un pequeño cubo de madera de bordes romos que descansaba en su palma. Kim tomó el cubo de madera oscura de la mano de Axel y lo examinó. El cubo era más grande que un dado cúbico, pero no lo suficiente como para cubrir toda la palma. Kim podía rodear el cubo cómodamente con su primera mano, y quedaría completamente envuelto. Se activará a las 7:05. La llave del portal se activará automáticamente. No hay ninguna frase de activación, respondió Axel. Kim asintió y agarró el cubo con el puño. Como no había ninguna frase de activación, Kim debía sujetar el cubo porque, a las 5:07, la llave del portal se activaría y lo llevaría a su destino sin demora. Ha sido una semana muy divertida, señor Zorn. Gracias por sus servicios, fue un excelente guía, elogió Kim. Y aún así te escapaste sin mí, comentó Axel. El hecho de que un adolescente pudiera escabullirse sin que él se diera cuenta era vergonzoso para alguien en su puesto y profesión, y Axel no se lo tomaba en serio. Sus socios y subordinados se reían a su costa. Y, por lo que sabía de la empresa, no iban a dejar pasar esto tan fácilmente. Y tranquilo, no te culpes tanto. A cualquiera le pasa, dijo Kim riendo. Se dio cuenta de que esto molestaba a Axel, así que intentó aliviar su dolor antes de irse a casa. Simplemente tenía demasiadas ganas de salir solo, así que no es culpa tuya que te hayas perdido mis aventuras. Al fin y al cabo, soy bueno en magia. Kim sacó una tarjeta de su bolsillo y se la entregó a Axel. De estos son mis datos de contacto. Si vienes a Inglaterra, ponte en contacto conmigo y seré tu guía, igual que tú lo fuiste para mí. Axel examinó la tarjeta de un intenso azul marino. Sobre el fondo azul marino había un monograma con las iniciales QW, y junto a él, el nombre completo de Kim, también escrito en dorado. Le dio la vuelta a la tarjeta y vio una identificación de la WMF impresa en el reverso. Este es mi ID personal de WMF. Pocas personas tienen este número, así que por favor no lo compartan. Me gusta este ID que tengo y no quiero cambiarlo, señaló Kim. Esta tarjeta era diferente de sus tarjetas AID, que eran para promoción y disponibilidad, ya que las tarjetas cambiaban cuando Kim o Luna estaban en la oficina para una consulta. Esta tarjeta contenía su WMF ID personal, que pocas personas conocían. Aparte de su familia, solo Luna conocía su WMF ID, ya que su padre había comprado una versión de oficina de Magifax y la guardaba en casa. Dado que Xenopilius Lovegood trabajaba como reportero / escritor independiente. Kim esperaba poder compartir su información de contacto con otros, ya que los modelos Magifax para viviendas particulares se habían lanzado poco antes de que él partiera hacia Dinamarca.
Estaba seguro de que, con el paso del año, sus amigos tendrían un dispositivo Magifax en sus respectivas casas. ¿Tienes un ID personal de WMF?, preguntó Kim. Axel negó con la cabeza. No tengo ordenador personal, pero en la oficina sí. Dicho esto, Axel sacó una tarjeta de visita blanca con texto negro que contenía la información de contacto del grupo Limax, como sus identificadores WMF. La dirección y el nombre de Axel en la esquina superior izquierda de la tarjeta. Todas las filiales de West incorporaron Magifax a su cultura empresarial. Y a medida que el imperio empresarial de West se expandía por varios continentes, Magifax cubrió las deficiencias de comunicación que existían antes de su invención. El invento de Kim transformó la forma en que se llevaba a cabo la comunicación entre diferentes organizaciones y dentro de ellas. Kim guardó la tarjeta en su bolsillo, y al hacerlo, el cubo comenzó a brillar tenuemente. En 10 segundos, la llave del portal se activaría y sería transportado a otro lugar. Parece que se acabó el tiempo, comentó Kim, y luego se dirigió a Axel para despedirse. Una vez más, señor Zorn. Ha sido una semana estupenda. Gracias por mantenernos informados, nos volveremos a ver algún día. Quizás usted venga a Inglaterra, o yo regrese a Dinamarca. Hasta entonces, adiós. Kim asintió levemente antes de que el traslador brillara y él desapareciera. Pero Kim no se percató de la expresión en el rostro de Axel cuando éste se marchó con el traslador. Kim West, ¿eh? ¿Qué crees que dirían si les hablara de él?, murmuró Axel mientras miraba la tarjeta que tenía en la mano. La estancia de Kim en Dinamarca había llegado a su fin. Cambio de escena. Hemos recibido una respuesta a la invitación. El resto de la familia Potter, que se encontraba en la sala de estar de la casa, miró a la madre / esposa. Vieron a la señora de la casa agitando una carta en la mano y sonriendo. La familia West ha respondido a nuestra invitación, anunció Lily. James, Ivy y Harry Potter estaban nerviosos por diferentes motivos. James Potter quería saber si George West los visitaría, ya que necesitaba prepararse. Y los gemelos se preguntaban cuál sería la respuesta de su hermano mayor, el misterioso Kim West de Ravenclaw. Solo un miembro de la familia, Kim, vendrá a cenar, reveló Lily, mientras les entregaba a sus familiares la carta escrita de puño y letra de Kim. El resto de la familia, lamentablemente, está ocupado o no puede venir, y él nos visitaría este sábado. James Potter leyó la respuesta 2 veces antes de soltar un suspiro de alivio al saber que George West no iba a visitarlo. Pasar la noche con George West era algo que no estaba dispuesto a hacer, no después de lo sucedido. Ivy y Harry recibieron la carta de su padre y leyeron la respuesta juntos. Ambos se fijaron en la letra y reconocieron que la había escrito Kim. Ya habían visto la letra de Kim, aunque la respuesta era más elaborada, se dieron cuenta de que era ella quien la había escrito. Bien, todos. Tomen asiento, dijo James. Los gemelos se miraron, preguntándose qué quería decir su padre. Se comunicaron con la mirada, preguntándose si sabían de qué se trataba. Pero ninguno de los dos tenía la menor idea. Lily también se sentó junto a sus hijos para escuchar lo que su esposo quería decir. Ivy, Harry, ¿qué me pueden contar sobre Kim West?, preguntó James. Solo hablé con él unos minutos, así que no sé cómo está. ¿Me pueden hablar de él? Sé que no están en el mismo curso, pero los rumores corren. ¿Cómo lo perciben en el colegio? Ivy y Harry intercambiaron miradas una vez más, iniciando otra ronda de conversaciones privadas, discutiendo qué revelar y qué ocultar. Finalmente, decidieron compartir sus pensamientos sobre Kim sin revelar sus interacciones con él. Bueno, es inteligente, saca las mejores notas de la clase. ¿Dirige un club? Sí, pensemos que es un club. Dirige un club para ayudar a los estudiantes, comenzó Ivy, resumiendo cómo veían a Ravenclaw quienes no tenían mucha interacción con Kim. Es muy popular, continuó Harry. Creo que le cae bien a casi todo el mundo. Da igual la casa o el curso, es amable con todos. Creo que incluso a los profesores les cae bien, sobre todo al profesor Flitwick. Él le tiene mucho aprecio. Es cierto, asintió Lily. Salvo por el hecho de que es conocido por no respetar el toque de queda, Kim West es el estudiante perfecto. ¿Y qué hay de su personalidad? Un niño diligente y trabajador, respondió Lily con una sonrisa sincera. Por las veces que había interactuado con Kim, se había formado una muy buena impresión de él y lo consideraba un niño realmente encantador. Además, es muy amable. No solo me ayudó con el juego de Monopoly, sino que sus billetes siempre tienen descuento. Creo que gracias a él todos podemos comprar sus billetes. Ivy frunció el ceño al recordar la impresión que su madre tenía de Kim. Exteriormente, Kim sí coincidía con la descripción de Lily. Pero entonces recordó sus primeras interacciones con ella. Le gusta actuar de forma misteriosa, comentó Ivy. Cuando buscaban la piedra filosofal, Kim actuó de manera enigmática y, tras una advertencia repentina, le cerró la puerta en las narices. Harry pensó en su experiencia con Kim, y en que acudir a Kim era la única vez que podía contar con él. Es un sabelotodo, pero no de una forma molesta. Es más bien un tipo que tiene respuesta para todas tus preguntas, dijo Harry, asintiendo, satisfecho con la respuesta. Obsesionada con el control, añadió Ivy, buscando a lo más profundo de su repertorio de adjetivos para describir a Kim. No querrás jugar al pilla-pilla con ese tipo, dijo Harry con semblante muy serio. Uno de los Hufflepuff dijo que 5 chicos tardaron 10 minutos en perseguirlo y atraparlo. Ivy miró a Harry como si estuviera mirando a un idiota. Es muy bueno con la magia, continuó Ivy, refiriéndose a las habilidades mágicas de Kim. Desde el momento en que la acorraló contra una pared hasta el momento en que conjuró un Patronus del tamaño de un elefante contra una horda de 100 dementores, Ivy tenía mucha experiencia con las habilidades mágicas de Kim. Puedo vencerlo, comentó Harry con los brazos cruzados, dejando entrever el orgullo propio del hijo del Auror. Tenía una ventaja de 69-0 en el club de duelos. La mayoría de sus oponentes eran estudiantes mayores, argumentó Ivy, mirando a su hermano y murmurando. Perdiste contra mí 2 de 4 veces y una vez contra Hermione. Harry refunfuñó,
pero no intentó discutir con Ivy porque lo que decía era absolutamente cierto. La hazaña de King en el club de duelos de Lockhart, Flitwick, fue legendaria. King nunca fue alcanzado por un hechizo en sus 69 duelos y, en la mayoría de los casos, derrotaba a su oponente con un solo hechizo rápido. Y justo cuando los estudiantes pensaban que King alcanzaría la decena de duelos, se detuvo en 69 y nunca regresó al escenario. Cuando le preguntaban por qué se había detenido, King sonreía y les decía a todos, 69, genial. Y no explicaba qué significaba eso. Entonces, es una persona sensata, ¿verdad?, preguntó James. Aunque King les había sido de gran ayuda, James no tenía ni idea de cómo era realmente su personalidad en tan poco tiempo. Ivy abrió la boca, pero la cerró sin decir nada. King era una persona sensata, pero se consideraba un hipócrita de primera categoría. Y, por lo que Ivy percibía, King era algo orgulloso, albergaba una codicia oculta, estaba atormentado por una paranoia que alimentaba su naturaleza controladora y, en definitiva, era una persona manipuladora que siempre parecía actuar entre bastidores. Ivy desconfiaba de King desde que lo conoció, y esa desconfianza no había hecho más que aumentar con el tiempo. Después de que Ivy dedujera que King era su salvador y el de Harry en la Cámara de los Secretos y se enterara del reciente suceso en el que salvó a Harry de unos secuestradores terroristas, su desconfianza casi desapareció. Aún sentía cierta desconfianza hacia King porque su deuda todavía no había sido saldada, pero también una profunda gratitud y aprecio hacia él. ¿De qué estás hablando? Claro que es una persona sensata, dijo Lily. La profesora de estudios Muggles con la que había hablado por primera vez con King no tenía más que elogios para él. ¿Por qué haces estas preguntas? James reflexionó sobre los motivos de su preocupación. Si se tratara de cualquier otro niño, no estaría preocupado, pero King West no era como cualquier otro niño. No es nada, suspiró James, explicándose brevemente. Solo estaba preocupado por la familia West, eso es todo. ¿A qué te refieres con que estás preocupado por la familia West? Preguntó a Ivy, y la misma pregunta le vino a la mente a Harry cuando Lily empezó a comprender un poco de qué hablaba James. La familia West es muy influyente aquí en Gran Bretaña, comenzó James, explicando la importancia de la familia West. Tienen participaciones en casi todos los sectores importantes de Gran Bretaña y en muchas empresas más pequeñas y rentables. Desde la agricultura, la minería, la silvicultura, la pesca, la producción de cerveza, los textiles, la metalurgia, el transporte, la hostelería, la consultoría, el derecho, la sanidad y el turismo, lo abarcan todo. Y cada empresa que emprenden recibe apoyo de sus recursos, por lo que, en la mayoría de los casos, sus negocios crecen rápidamente y se convierten en un importante competidor por una gran parte del mercado. James levantó la vista y se dio cuenta de que, aunque su familia entendía lo que decía, no comprendían lo que quería decir. Así que lo simplificó para que pudieran entender su verdadero significado. Son ricos, dijo, y los tres lo entendieron. Entonces hizo una comparación de riquezas para ilustrar su punto. Para que se hagan una idea, si sumamos la riqueza de, digamos, los Malfoy y los Greengrass, incluso esa cantidad sería inferior a la riqueza de la familia West en Gran Bretaña. Si sumamos la riqueza de la familia Black en su apogeo, entonces esa cantidad superaría la riqueza de la familia West en Gran Bretaña. Así que son asquerosamente ricos, presumió Harry sucintamente. Sí, hijo. Son asquerosamente ricos. Lily frunció el ceño porque, aunque entendía lo que James decía, había algo en sus palabras que le molestaba. ¿Por qué sigues hablando de la riqueza de la familia West en Gran Bretaña? James se volvió hacia su esposa y asintió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Esa es la verdadera razón que distingue a la familia West de cualquier otra familia adinerada. Los negocios de la familia West no se concentran en Gran Bretaña, se extienden mucho más allá. Hizo una pausa antes de relatar lo que había oído de su padre y descubierto en su trabajo. El negocio de la familia West abarca continentes y tiene tal alcance que la cantidad de dinero e influencia que poseen es mayor que la de cualquier familia en Gran Bretaña y probablemente mayor que la de cualquier grupo U. Organización existente en la sociedad mágica. Esto hace que la riqueza de Malfoy parezca insignificante en comparación. Entonces, ¿por qué no son más famosos?, preguntó a Ivy, porque antes de conocerlos, a Ivy no tenía ni idea de la familia West. Hay varias razones para ello, respondió James. Primero, no se involucran en política, así que no son el centro de atención. Si quieren hacer algo, lo hacen a puerta cerrada, lejos de las miradas indiscretas. En segundo lugar, los periódicos no lo publican porque ningún miembro de la familia aparece en público, continuó James, revelando a continuación el tamaño de la familia West. La familia West está formada únicamente por 3 personas, George West y sus 2 nietos, King y Leah West. A George West solo se le ve en eventos oficiales, no habla con la prensa, así que casi nadie lo conoce. Leah West, a quien investigué, ha estado trabajando en el extranjero. Solo ha aparecido unas pocas veces desde que empezó en el mundo del espectáculo, pero eso se debe a que pasa mucho tiempo fuera del país. Recibe bastante atención mediática, pero como viaja tanto, ningún país en particular recibe muchas noticias sobre Leah West. O por último, tenemos a King West, que sigue en Hogwarts. Pasa la mayor parte del tiempo en el castillo, lejos del foco mediático, dijo James antes de cambiar de tema. George West estudió en Hogwarts, y después King también, pero ninguno de los otros miembros estudió allí. Leah West estudió en Francia. El padre de King también estudió en Francia, y su madre en Italia. Por último, la esposa de George West también era francesa. Las 3 personas del público en Potter notaron que James mencionó a los padres de King. Pero antes, había dicho que solo quedaban 3 miembros de la familia West, lo que significaba que ya no vivían. A Ivy recordó que Leah fue quien fue a recoger a King a la estación de King's Cross. No lo había pensado, pero ahora comprendía que los padres de King no habían ido porque ya no vivían. Así que la familia West no ha estado muy activa en Gran Bretaña desde hace bastante tiempo, por eso la mayoría de la gente no los conoce, dijo James, dando un sorbo de agua del vaso que había sobre la mesa para calmar la sed.
A nadie le importaban los ricos a menos que estuvieran involucrados en algún tipo de escándalo, y los miembros de la familia West se mantuvieron al margen de los problemas. Los miembros del Tribunal Supremo los conocen, la mayoría de los peces gordos del ministerio los conocen, pero por debajo de ese nivel, poca gente los conoce. Por alguna razón, sus negocios no llevan el nombre de su familia, así que no son muy conocidos, explicó James, y terminó de explicar a su familia por qué la familia West era tan importante. Y el mismo día que secuestraron a Harry, George West entró en el ministerio y fue directamente al despacho del ministro, relató James, citando la historia que había oído de sus compañeros en la oficina de los Aurores. Por lo que me contaron, fue al despacho del ministro y le pidió a la secretaria que anunciara que estaba allí para reunirse con él. En menos de un minuto, Fay salió corriendo, con el rostro contraído por el pánico. Fay acompañó a George West a su despacho y, al salir, le entregó un memorándum interno que en realidad era una orden de silencio para asegurarse de que el nombre de Kim no apareciera en ningún procedimiento posterior. Tal era el poder de la familia West. George West podía entrar en el ministerio y sus deseos serían concedidos por el mismísimo ministro de magia. Voldemort intentó reclutar a George West para su círculo íntimo sin dudarlo, pero él se negó y huyó del país llevándose a su familia. Solo regresaron después de la guerra, comentó James. Ese era el poder de la familia West. Voldemort deseaba tanto el apoyo financiero de West que Dumbledore tuvo que rogarle a George para asegurarse de que no lo apoyara. Ni hablar de conseguir el apoyo de West para nuestro bando. Si George West hubiera decidido apoyar a cualquiera de los dos, la guerra podría haber sido muy diferente. Así que me preguntaba si es de esas personas que se ofenden con facilidad, porque entonces tendría que evitarlo cuidadosamente, concluyó James. No quería causar problemas solo por haber dicho algo que ofendiera a Kim, y eso sería un gran problema para George West. A Ivy y Harry pensaron en Kim y lo compararon con Draco, pero no encontraron muchas similitudes. A Draco le gustaba presumir de su familia, su dinero y las novedades que le traía su padre. Pero Kim no hacía nada de eso, los estudiantes ni siquiera sabían que era rico, a pesar de que le pagaban por muchísimas cosas. A Ivy recordó el día en que le pidió información a Kim sobre Nicholas Flamel, y ese día él le pidió que pagara por adelantado incluso antes de recibir el sobre con la información. Tuvo que pedirle dinero prestado a Hermione para pagarla. Ahora que lo pienso, Kim dijo que habría pedido los ingredientes por correo en lugar de sacarlos del inventario de Snape, pensó a Ivy, fijándose en detalles que demostraban que provenía de una familia adinerada. Ese día, los Potter siguieron hablando de Kim y la familia West simplemente porque Kim iba a ir a su casa más adelante esa semana. Capítulo 127. Kim estaba de pie frente a un espejo de cuerpo entero en su habitación, observando su reflejo. Llevaba una camisa blanca ajustada y vaqueros negros, sobre una chaqueta verde oscuro. Los vaqueros estaban sujetos a la cintura con un cinturón beige, y en los pies, unos mocasines de cuero marrón sobre calcetines grises a cuadros. La apariencia de Kim había evolucionado y se había transformado a medida que crecía. Cumpliría 15 años en una semana y había cambiado muchísimo desde su preadolescencia al comienzo de su etapa en Hogwarts hasta ahora, como un adolescente en pleno desarrollo. Con el paso de los años, la mirada inocente de una niña se transformó en la juvenil adolescencia de una joven. La elegante apariencia por la que Kim era conocida adquirió un encanto pícaro que la gente no notaría si no prestara atención. Su peinado, que era más corto a los lados y en la nuca, con la parte superior más larga, lo que le daba un corte de pelo estilo a Ivy League fácil de mantener, había cambiado ligeramente con la edad. Ahora, el cabello negro mate de Kim era corto a los lados y en la nuca, mientras que la parte superior era de largo medio, con capas texturizadas y peinado hacia atrás, con raya lateral. El cuerpo esbelto de Kim, fruto de su corta edad y sus entrenamientos diarios, finalmente estaba experimentando cambios, con la pubertad en pleno apogeo. En los últimos meses, su pecho se había expandido, y no solo sus brazos y piernas habían crecido más rápido, sino que también había ganado estatura. Superando finalmente los 170 centímetros y alcanzando los 176 centímetros. El último cambio que llegó con la pubertad fue la voz de Kim. Su tono se hizo más grave casi una octava. El proceso de transformación de su voz a adulta finalmente comenzó y continuaría haciéndose más grave hasta su 18º o 19º cumpleaños, cuando los humanos con poderes mágicos alcanzaban la madurez física. Después de eso, el envejecimiento se ralentizó debido a la mayor esperanza de vida en comparación con sus contrapartes sin poderes mágicos. El ambiente y la atmósfera que rodeaban a Kim también habían cambiado, no por la edad, sino por su magia. La magia era un aspecto esencial de su vida, quizás incluso el más vital. La actitud y la personalidad de Kim estaban profundamente ligadas a su magia. Cuando Kim perdió su magia, apenas hablaba con nadie y prefería estar solo a pasar tiempo con alguien. Se obsesionó tanto con recuperarla que prácticamente ignoró a todos los demás en su vida y actuó como si él y su magia fueran las únicas dos existencias en el mundo. Kim perdió su magia y la recuperó mientras sufría de dolor. Estuvo a punto de morir a causa de sus heridas y de los dementores, teniendo que viajar en el tiempo para salvar su vida. Aprendió magia muy superior a sus habilidades, más allá de lo que era capaz en ese momento. Y finalmente, conoció a Dumbledore y escapó sin que le leyeran la mente. Tras tantos altibajos en un solo año, Kim había alcanzado un nuevo nivel de madurez, confianza en sus habilidades mágicas y fe en que podía superar cualquier situación. Se sentía mucho más a gusto consigo mismo y seguro con su magia a su lado. Además, el viaje a Dinamarca para las lecciones de aparición le había otorgado una magia que aumentaba su capacidad de movimiento, brindándole a Kim una sensación de libertad. Si bien Kim había mantenido hasta entonces una actitud reservada y discreta respecto a su imagen pública, ahora se abría. Por primera vez desde su llegada a este mundo, Kim se sentía verdaderamente seguro. Sabía que, con su familia cerca, estaría a salvo de la mayoría de los peligros. Pero Kim siempre tuvo esa necesidad imperiosa de hacerse más fuerte para poder mantenerse a salvo por sí mismo. Para poder protegerse de los peligros sin depender de los demás. Esta era la playa de Kim West, sola. En muchas de sus sesiones retrospectivas, Kim reflexionó sobre por qué había reaccionado tan mal ante una varita que claramente le sentaba bien y lo había elegido como su portador.
La respuesta que encontró fue su visión de la magia. Quería ser autosuficiente, libre de cualquier tipo de apoyo o dependencia, y esto se reflejaba en su magia. Kim deseaba que su magia estuviera siempre presente para que, si alguna vez lo arrojaban desnudo a un lugar desconocido, no solo pudiera sobrevivir, sino también regresar a casa sano y salvo. Pero una varita le impedía lograrlo. Si se le quita el foco mágico a un usuario de magia, con la excepción de un puñado de personas, todos los demás perderían esencialmente su magia y se convertirían en personas sin poderes mágicos. Incluso este pequeño grupo de personas no podría alcanzar su máximo potencial si alguien las distrajera de su elección preferida. Pero Kim podía afirmar con seguridad que, independientemente de la situación, el resultado sería el mismo. Y allí estaba, frente a un espejo de cuerpo entero en su habitación, ajustándose la ropa semiformal mientras se aseguraba de que fuera apropiada y de que tuviera un aspecto presentable. Pronto tenía que ir a cenar a casa de los Potter en Godric's Hollow. Con eso basta, asintió Kim tras confirmar que su atuendo era apropiado para la ocasión. Se apartó del espejo de cuerpo entero que colgaba junto al armario y se dirigió a la cama. De la cabecera de la cama, tomó 3 objetos blancos con forma de bolsillo y, uno por uno, los colocó en el forro interior de su chaqueta verde oscuro. Cuando el blanco de la tela con forma de bolsillo tocó el forro verde oscuro, surgieron hilos que cosieron firmemente el blanco al verde, y entonces el color blanco cambió para mimetizarse con el verde. Estos eran los prácticos bolsillos extraíbles de Kim, diseñados para expandirse internamente. La idea le surgió en su segundo año de universidad, el año en que empezó a trabajar con telas y cuero. Kim se inspiró en cierto gato robótico azul, que tenía un bolsillo en forma de media luna que albergaba numerosos dispositivos fascinantes. Los 3 bolsillos no contenían dispositivos futuristas. Pero sí guardaban las cosas que Kim quería llevar consigo, frascos de diversas pociones, equipo de seguridad, algunas herramientas, mucho chocolate, 2 barajas de cartas, monedas y otros objetos varios que Kim siempre quería tener a mano. De acuerdo, estoy lista. Vámonos, dijo Kim antes de salir de la habitación y dirigirse a la oficina principal de la mansión. Entró en la oficina para buscar a la persona que buscaba y encontró a la señora Rousey sentada en la silla que normalmente estaba reservada para ella, y al parecer, estaba trabajando en el presupuesto mensual y el inventario de la mansión West. Señora Rousey, voy a cenar a Potters, le informó Kim a la única adulta de la casa. Lia estaba en Francia con unas amigas, mientras que George y Elliot viajaban por negocios. La señora Rousey levantó la vista de los libros de contabilidad hacia Kim y lo observó atentamente, examinando su vestimenta y evaluando si era apropiada para el papel que estaba a punto de desempeñar. Sigo sin entender por qué te gusta tanto la ropa móvil, suspiró la señora Rousey. La anciana cuidadora era una mujer conservadora y no comprendía el atractivo de la vestimenta de la sociedad no mágica. ¿Cuándo vas a volver de casa de los Potter? El hecho de que la señora Rousey no criticara su ropa significaba que había superado la prueba y había recibido su aprobación. En otras palabras, que estaba listo para marcharse. Supongo que será rápido. Iré, charlaré un rato antes de cenar, comeré y luego tendremos una breve conversación, dijo Kim encogiéndose de hombros. No tengo mucha relación con los hijos de los Potter, así que creo que volveré poco después de que el abuelo y el tío regresen a casa. ¿Prepararon al equipo para su llegada? No voy a viajar por la Red Flu, respondió Kim, negando con la cabeza. Voy a tomar el autobús noctámbulo hasta Godric's Hollow y luego caminaré hasta la casa de los Potter. Una vez más, con el autobús de los Knights, habéis estado usando mucho este servicio, ¿verdad? Desde que regresó de Dinamarca, Kim había dejado de usar la Red Flu como medio de transporte. En su lugar, empezó a usar el autobús de los caballeros para desplazarse. Viajar en autobús le llevaba mucho tiempo, pero todo era por el bien de la magia. Señora Rousey, por fin he aprendido a aparecerme, dijo Kim con una sonrisa. Necesito conocer bien los lugares para poder aparecerme cuando quiera. El autobús noctámbulo simplemente me permite viajar a sitios a los que no puedo llegar por la Red Flu, sobre todo a los muggles. Mi objetivo actual, que llevo perteneciendo desde hace mucho tiempo, es cartografiar todo el país para poder ir a cualquier parte apareciéndome. La aparición requería que el usuario tuviera un recuerdo o una imagen clara del destino que deseaba visitar. Esta imagen clara solo podía obtenerse visitando el lugar y no podía replicarse con una imagen del destino. Así pues, mientras estaba lejos de Hogwarts, Kim intentaba aprovechar su tiempo para visitar lugares importantes y así aumentar la cantidad de destinos a los que podía viajar. Pero puedes usar la chimenea Flu para viajar a casa de los Potter, señaló la señora Rousey. Sí, asintió Kim, y luego sonrió. Pero el autobús noctámbulo es mucho más divertido. La señora Rousey suspiró mirando al adolescente que tenía delante y lo saludó levemente con la mano. Muy bien, puedes irte. Recuerda mantener la compostura, ve directamente a casa de los Potter y regresa inmediatamente. No aceptes regalos de desconocidos, no sigas a nadie que no conozcas y, si te metes en problemas, aparece de inmediato. Si no puedes aparecerte o salir del apuro, ya sabes cómo enviar una señal de emergencia. La señal de emergencia era un sistema de alerta sonora que Kim había instalado en la mansión West. Todos los miembros de la familia West llevaban una joya conectada al sistema de alerta de la mansión. En caso de emergencia, podían usar la joya para activar la alerta. En resumen, enviaban una señal de socorro para pedir ayuda. Señora Rousey, ya no soy un niño. No hace falta que me lo repita cada vez que me voy, dijo Kim con mal humor, tocando el fino collar de plata con un colgante hexagonal que llevaba al cuello. Era la joya que Kim había elegido y estaba conectada al sistema de emergencia /diagonal SOS de la mansión. La señora Rousey no le dio ninguna respuesta y volvió al trabajo, ignorando a Kim. Para ella, Kim siempre sería un niño. Cambio de escena. Kim salió por la puerta de la mansión West, que había estado usando bastante últimamente. Al salir, la enorme puerta, que había estado entreabierta, se cerró de golpe, y las cadenas que la aseguraban volvieron a su sitio, bloqueando los 2 paneles antes de que el candado pudiera encajar. Quizás debería hablar con el abuelo sobre cambiar esta puerta, pensó Kim. No le importaba abrir la puerta entera cada vez, y no era una tarea difícil, porque, con magia, podía hacerlo todos los días, todo el día, sin inmutarse.
pero abrir la puerta solo para poder salir le parecía ineficiente. Kim alzó la mano, sosteniendo la varita falsa. La punta de la varita brilló mientras la sostenía sobre su cabeza. Esperó en silencio mientras la punta de la varita brillaba y miró a su alrededor en busca de algo que llamara la atención. El silencio en el oscuro cielo nocturno tardó un minuto en romperse, y entonces se oyó un estruendo ensordecedor que hizo que Kim se estremeciera involuntariamente. No me acostumbro, ni siquiera después de todo este tiempo, suspiró Kim mientras observaba como un par de ruedas gigantescas y faros delanteros frenaban bruscamente justo delante de él. Al alzar la vista, vio que pertenecían a un autobús AS Brillen 3RT de 3 pisos, de color morado oscuro, que había aparecido de la nada. En el parabrisas se leía en letras doradas, Night Bus. Entonces, un conductor con uniforme morado saltó del autobús y comenzó a hablar en voz alta en la noche. Bienvenidos al autobús noctámbulo, transporte de emergencia para brujas y magos perdidos. Solo extiendan su varita, suban a bordo y los llevaremos a donde quieran ir. Mi nombre es Kevin Kendall y seré su conductor esta noche. El conductor se detuvo bruscamente. Acababa de ver a Kim, que se estaba guardando su varita mágica falsa en los bolsillos. Oh, eres tú otra vez, dijo Kevin Kendall, que aparentaba tener 18 o 19 años, con ojos grandes y saltones y una barba espesa para su edad, pero eso solo significaba que podía tener menos de 30. Quien usaba el autobús noctámbulo con tanta frecuencia para viajar que Stan terminó familiarizándose con él. Era tan absurdo que, cuando Kim visitaba lugares, para poder usar las apariciones más tarde, llamaba al autobús noctámbulo 20 veces al día para poder viajar. Kim viajaba tanto que conocía a una buena parte de la flota del autobús noctámbulo y a sus conductores. A diferencia de los libros, donde el autobús noctámbulo no se exploraba en detalle, Kim descubrió que había más de un autobús noctámbulo circulando por todo el país. Cada autobús noctámbulo operaba en su propia zona y no abandonaba su territorio. La lista de destinos de Kim era tan extensa que los conductores llegaron a reconocerlo. Buenas noches, Kevin, saludó Kim, haciendo un gesto con la mano al conocido director de orquesta. ¿Cómo estás hoy? El conductor no respondió a la pregunta. En cambio, volvió con otra pregunta. ¿Viaja hoy? Kim había llamado al autobús noctámbulo para que lo llevara, o para que otra cosa lo habría hecho. Pero Kim entendió lo que Kevin quería decir. Quería decir que si Kim iba a algún sitio, debería dar un paseo para familiarizarse con el trazado general y el paisaje antes de volver a llamar al autobús noctámbulo. No, Kevin. Hoy no voy a hacer eso. Hoy solo estaré en un sitio, respondió Kim. Kevin parecía un poco decepcionado, ya que esto significaba que Kim no gastaría dinero en viajes, lo que a su vez significaba que Kevin no ganaría más ese día. Todos los conductores del autobús noctámbulo no solo recibían un salario base, sino que también cobraban comisiones. Vale, ¿a dónde quieres ir?, preguntó Kevin, volviendo al modo de conducción. Godric's Hollow, respondió Kim, metiendo la mano en los bolsillos. ¿Cuánto me costará? Godric's Hollow era un pueblo en el oeste de Inglaterra. El oeste de Inglaterra era una región que abarcaba los condados de Cornualles, Devon, Dorset y Somerset, Wiltshire, Gloucestershire y, finalmente, Herefordshire, donde se encontraba West Manor. Esta región de Inglaterra también fue el hogar de muchas otras familias de magos, incluyendo a los Beasley, los Malfoy, los Lovegood, los Diggory, los Abbott, los Camander, antiguamente, los Dumbledore. Esto indica que la región estaba densamente poblada como zona residencial por la comunidad mágica. El precio son 8 guadañas, citó Kevin. Kim pagó la cantidad y subió al autobús. No había asientos. En su lugar, media docena de palés de latón estaban colocados a un lado. Ventanas con cortinas. Velas encendidas en candelabros junto a cada cama iluminaban las paredes revestidas de madera. Había algunos pasajeros, además de Kim, sentados o acostados en las camas. Se tumbó en la cama como si fuera su propia casa. Kim sabía lo que se avecinaba y estaba preparado para ello. Kevin se acercó al asiento del conductor y habló con el viejo chofer, que había estado conduciendo el autobús desde su inauguración. Llévatela, Bol, dijo Stan, sentándose en el sillón junto al de Bol. Se oyó otro estruendo tremendo, y al instante siguiente Kim se encontró tumbado en la cama, impulsado por la velocidad del autobús noctámbulo. Ya había sido lanzado hacia atrás varias veces antes de aprender que era mejor empezar el viaje tumbado. Al levantarse, Kim miró por la ventana oscura y vio que ahora descendían por un sendero bordeado de árboles. Será mejor que vayas a despertar a la señora Mars, Stan, dijo Bol. En un minuto estaremos en Wiltshire. Kevin pasó junto a la cama de Kim y desapareció bajando por una estrecha escalera de madera. Kim siguió mirando por la ventana y recordó sus primeros viajes en autobús. Ninguno de los conductores del autobús noctámbulo parecía dominar el volante, y eso lo aterrorizaba. El autobús noctámbulo continuó por la acera, pero no chocó con nada. Las farolas, los buzones y los cubos de basura se apartaron a su paso y volvieron a su sitio tras su paso. Kevin bajó las escaleras, seguido de una bruja de color verde pálido envuelta en una capa de viaje. Aquí tiene, señora Mars, dijo Kevin alegremente mientras Bol frenaba bruscamente y los cubos se deslizaban unos 30 centímetros hacia la parte delantera del autobús. La señora Mars se llevó un pañuelo a la boca y bajó los escalones tambaleándose. Kevin le echó el bolso hacia atrás y cerró las puertas de golpe. Se oyó otro fuerte estruendo y salieron disparados por un estrecho camino rural, con los árboles saltando a su paso. Bol frenó bruscamente y el autobús noctámbulo derrapó hasta detenerse frente a un pequeño pub. Gracias, le dijo Kim a Kevin. Kevin se quitó el sombrero de conductor y cerró la puerta de golpe antes de oír otro fuerte estruendo, y el autobús noctámbulo partió para cumplir con su deber. Godric's Hollow era un lugar pintoresco. Había una calle estrecha flanqueada por casas parecidas a las de ambos lados. En el centro del pueblo, unas farolas señalaban la plaza. Más allá de la plaza, se alzaba una iglesia, y aunque Kim no la veía, detrás de ella había un cementerio. Ahora bien, ¿en qué casa viven los Potter?, murmuró Kim mientras entraba al pueblo y miraba las casas a lo largo de las calles. Ah, ya veo. Deben ser las casas, dijo Kim, al percatarse de los hechizos y protecciones que no repelían la magia alrededor de algunas de las casas dispersas por los pueblos.
¿Cuál pertenece a los Potter? Quien caminó unos minutos antes de llegar a las afueras del pueblo y divisar un acogedor edificio de 2 plantas con una pequeña puerta y setos que rodeaban el jardín delantero. Miró la pared junto a la puerta y vio el letrero que decía Potter. Levantó el pestillo de la pequeña puerta y entró en la cuidada zona verde y el frondoso jardín delantero, con un pequeño jardín de flores a su lado. Kim caminó por el sendero pavimentado desde la pequeña puerta de la valla hasta la puerta principal y llamó usando la aldaba instalada en lugar del timbre. Tras medio minuto, la chica pelirroja abrió la puerta y, en cuanto sus miradas se cruzaron, Kim la saludó con una sonrisa. Buenas noches. Fin del video.